nuevamente una dosis de amor. El tema de hoy es confiando en Dios en medio de la presión. La lectura se encuentra en el libro de Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este proverbio nos enseña una gran verdad. Cuando vivimos buscando agradar a las personas o tenemos miedo de lo que otros piensen, terminamos atrapados emocional y espiritualmente. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, encontramos libertad, seguridad y dirección. El temor del hombre no habla de respeto, sino de un miedo que domina las decisiones. Miedo al rechazo, miedo a perder amistades, miedo a decir la verdad, miedo a obedecer a Dios. La Biblia enseña que este temor se convierte en un lazo, es decir, una trampa que te detiene la fe y la obediencia a Dios. En cambio, quien confía en Jehová vive seguro. Aunque otros lo critiquen, no lo van a detener, no te detienen. Confiar y creer en Dios, tú caminas y sigues adelante. Había un papá que se molestaba mucho cuando su hija iba al templo. La seguía, le gritaba en medio de los demás cuando ella estaba en el templo, la sacaba, la traía de vuelta a casa. Siempre estaba molesto porque iba al templo y le hacía cosas tremendas para ponerla en vergüenza y en evidencia. Pero un día, cuando fue al templo su papá nuevamente a traerla, tuvo el toque de la presencia de Dios. Fue tocado y sintió como Dios estaba en ese lugar y se quedó. Y ahora le sirve con todo su corazón, también el papá y toda la familia. Podemos ver que a veces, si ella no hubiera seguido yendo al templo, si ella no hubiera tomado la decisión de, a pesar de todo lo que le detenía a su padre y lo que le hacía, tal vez su padre nunca hubiera llegado a ese lugar. Pero vemos que el estar ella en aquel lugar hizo que su padre fuera y fue alcanzado. Dice su palabra, el temor del hombre pondrá lazo. El miedo a la opinión humana puede esclavizar el corazón. Miedo a que te dejen. Había también una madre con sus pequeños que el esposo le dijo que dejara de ir al templo si no la iba a dejar. Ella tomó la decisión de seguir a Cristo. A veces los seres humanos quieren alejarte de Dios y qué triste que cuando tú buscas a Dios, el Todopoderoso, la gente te quiera alejar, te quiera quitar esas ideas que ellos piensan que está uno mal. Callan por miedo, pecan por presión, se apartan de Dios por aceptación social y dejan de servir para que no los critiquen más. Pero podemos ver que el seguir a Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado. El enemigo usa el temor para detener propósitos. Un lazo atrapa lentamente. Así también el temor del ser humano roba la paz, apaga la fe, limita el crecimiento espiritual. Alguien quiere acercarse a Dios, pero piensa, ¿qué dirán de mí? ¿Se van a burlar? Voy a perder amistades, me van a criticar. Este temor puede impedir que avances espiritualmente, pero dice la palabra, mas el que confía en Jehová será exaltado. Confiar en Dios significa depender de su aprobación, obedecer aunque haya oposición, creer en Dios que te sostiene y te defiende. Será exaltado también puede traducirse como estará seguro, será levantado, vivirá protegido. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no serías siervo de Cristo. ¿A quién tratas de agradar tú? ¿A Dios o a los hombres? Salmo 56, 3, 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Pedro, podemos ver ese personaje. Pedro negó a Jesús por temor. Pedro amaba a Jesús, pero tuvo miedo. Tuvo mucho miedo de la gente y terminó negando 3 veces a Jesús. El temor humano puede hacer caer incluso a personas sinceras, pero también vemos la misericordia de Dios restaurando a Pedro después. Daniel no tuvo temor de los hombres. Daniel, aunque le prohibieron orar a Dios, Daniel siguió orando como siempre. No permitió que el temor gobernara su fe. Dios lo protegió en el foso de los leones y lo exaltó. También podemos ver este versículo y el temor también que está en Esther. Esther tenía miedo de entrar delante del rey sin permiso. Podía costarle la vida. Sin embargo, decidió confiar en Dios y salvar a su pueblo. Y si perezco, que perezca. Agarró valor y fortaleza porque oró, ayunó, buscó ayuda para orar. Si tú tienes y estás pasando por este problema, pide ayuda. Oremos juntos, pidámosle a Dios que te dé la fortaleza para no negar a Cristo, para no callar, para no rechazar. La fe muchas veces exige vencer el miedo. Tenemos que vencer el miedo y dejar que Dios actúe en nuestra vida. ¿Estoy tomando decisiones por fe o por miedo? ¿Busco agradar a Dios o a las personas? ¿El temor me está deteniendo? Tenemos que ver qué hay en tu corazón, cómo estás actuando. Pero sabemos que el Señor tiene el poder para quitar todo miedo y todo temor, para alabarlo y glorificar su precioso nombre. Oremos. Amoroso Dios, te damos gracias, Señor, porque solo tú tienes la paz, la, la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Te ruego, Señor Jesucristo, que si hay alguna persona en esta hora, Señor, que tiene miedo de hablar tu palabra, aun cuando lo has mandado, cuando le has dicho que hable y ha callado. Te pido, Señor, que quites todo ese miedo, que no calle, que hable, que tu palabra es poder, que no tenga miedo de decir que es hijo tuyo, que no tenga vergüenza de ser hijo del Dios Todopoderoso, porque es un privilegio, Señor, ser tu hijo, porque es una bendición ser tu hijo. Gracias, Padre Celestial, porque nos compraste con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por rescatarnos de las tinieblas y ponernos en la luz admirable. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Quita toda cobardía, todo miedo, que no se detengan, sino que prosigan al blanco, que sigan, Señor, creciendo en conocimiento, en sabiduría, en temor a ti, Señor. Que te alaben con todo su corazón, con toda su alma, que rindan su vida delante de tus plantas, Cordero de Dios. Ayúdalos a serte fieles y adoradores